Esto es Cabildeo Digital. Pero tiene que haber alguna fuerza que posiblemente viene de La Habana que lo tiene que restringir, porque si no, él va a hacer caer a su propio gobierno. O sea, si se cae Arce, cae en manos de Choquehuanca, que no le conviene a él, o más abajo, pero la crisis económica se los está comiendo. Tan descarnada entre ambos, ¿no? Han llegado a decirse, a ver, hazte prueba de narcotráfico, ¿no? Hazte prueba de consumo de drogas, ¿no? Se lo tiraron a la cara a Evo Morales. En fin, están saliendo cosas. Entonces resulta que ellos tienen que encontrar también una salida si quieren permanecer en el poder. No solo agresivas, sino terribles, ¿no? Como eso, ¿no? O sea, no hay oposición, no hay propuestas, no hay personas, no hay debates, no hay nada. La oposición está perdida. Entonces, por lo menos que empiecen a actuar, a salir a las calles, a buscar a la gente, a proponer cosas, y no estemos de espectadores mudos mirando esa pelea entre estos dos caballeros. Y yo no veo que la gente sienta que sea una necesidad porque ve al MAS caer en picada. Claro, y esa es una ilusión, porque yo creo que nos pueden hacer una cámela. ¿Sabes qué es lo que hace la cámela? Que a último momento te cambian de candidato. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en Estados Unidos? Los demócratas estaban tirados en el suelo llorando con Biden y ahora están bailando Macarena. Presentamos a continuación la entrevista de Cabildeo TV. Hola a todos, les doy un gran saludo y bienvenidos a este programa. Será una conversación, un divague sobre la situación del país. Estamos con Ronnie McLean, que siempre nos da luces, nos aporta y a veces nos hace renegar con algunas de sus posiciones políticas. Ronnie está viendo el país desde afuera, está viendo el bosque, no se pierde en el árbol, y esto es lo que hará de esta conversación más entretenida que nunca. Ronnie, ¿cómo está? Un abrazo. Muy bien, Amalia, muchas gracias. Qué gusto nuevamente conversar con ustedes y de poderme conectar con Bolivia a través de ustedes. Gracias por la entrevista. Ronnie, estamos en una crisis económica cada vez peor. Este mes de septiembre que se acabó también la exportación de gas a la Argentina. El gobierno dice que no nos preocupemos, que no pasa nada. Bueno, escucho nuevamente criterios que señalan que Bolivia es un país fallido o que va a eso. ¿Tú qué opinas? Bueno, escribí precisamente, Amalia, un artículo que se ha publicado hace un par de días diciendo que si Bolivia va hacia ser un país, un estado fallido. Y evidentemente está en ese camino. Está en ese camino y pareciera que no hay fuerza posible de que que cambie aquello y estaríamos en camino a lo que yo llamo en camino a Venezuela, que ya es un país fallido. Pero creo que Bolivia está un pasito antes del abismo. Y creo que eso nos da la oportunidad de serenamente mirar el espectáculo que da el país en una forma un poquito diferente. ¿Qué querría decir país fallido? En la definición es un Estado, en realidad se habla de un Estado fallido, que no tiene capacidad primero de mantener el orden interno, porque tiene grupos irregulares, armados o no armados, delincuenciales, etcétera. Bolivia tiene eso todavía no abiertamente, pero sabemos que hay grupos armados, hay gente armada en el Chapare, etcétera, etcétera, pero que en cualquier momento se podría activar. Es un Estado que no garantiza los derechos esenciales de los ciudadanos, la seguridad, menos aún la educación, la salud, etcétera, etcétera. Todo eso en nuestro país a punto de caerse. Es un país que no puede combatir, por ejemplo, los incendios, y no quiere combatir los incendios porque responde a una agenda política de arrasar con los árboles y dar esas tierras a sus seguidores, ¿no es cierto? Eso es una política totalmente antinacional, que atenta contra la economía, el medio ambiente, etc. Eso lo hace un Estado fallido. Y así podemos seguir uno a uno. Es obvio que la salida es política, ¿no? Que la salida tiene que ser política. Por eso ¿qué opinas
de la pugna interna en el MAS, evistas versus arcistas. ¿Cómo crees que esto se resuelva, si es que se resuelve? Bueno, la pugna entre arcistas y evistas tiene varias dimensiones, pero una, la más importante, yo creo que es una pugna por el control del narcotráfico. Yo creo que ahí hay un problema muy serio y entonces esta guerra, por así llamarle, está por encima de la nación, está destrozando al país políticamente y económicamente, porque ya no están viendo el país como un objetivo, a la nación como un objetivo, sino el control de un territorio que produce narcotráfico, que produce ingentes recursos que están sosteniendo a Cuba, están sosteniendo a Venezuela, es decir, obviamente que están comprometidos con el tráfico internacional de drogas. Pero entonces lo grave de esto es que son dos hijos peleándose sobre la cama de la madre moribunda, mientras la madre se está muriendo, los otros están peleándose por algo que va a desaparecer, prácticamente que sería el Estado de Derecho. Un Estado, no, la pugna por ser presidente de Bolivia va a llegar a una pugna sobre un país que está diezmado. Entonces este es el momento de parar aquello, porque si vamos a pensar en Bolivia tenemos que pensar en un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz, porque esta es una guerra no declarada por otros medios, es una guerra de atrición, porque entre el occidente y el oriente de Bolivia estamos confrontados y nadie puede ganar finalmente, y en esta guerra se está destruyendo la base que es la nación. Entonces hay que mirar esto de una forma, yo creo, algo diferente. Yo promulgo mucho y quiero empujar y animar a la oposición que se una, no solamente con un fin electoral, sino porque para llegar a las elecciones hay que renegociar con el gobierno, con el régimen actual, un nuevo padrón, una nueva corte electoral, condiciones necesarias para llevar adelante un proceso electoral. Espere. Vamos todavía, no nos saltemos. De momento pareciera han izado una bandera de paz entre ambos sectores. Es posible que los cubanos hubieran intervenido porque no les conviene que un enfrentamiento tan abierto, una agresión mutua tan descarnada entre ambos, ¿no? Han llegado a decirse, a ver, hazte prueba de narcotráfico, ¿no? Hazte prueba de consumo de drogas, ¿no? Se lo tiraron en la cara a Evo Morales. En fin, están saliendo cosas realmente no solo agresivas, sino terribles, ¿no? Como eso, ¿no? Sí. Pero has visto, ha caído Lima, el superministro de Justicia, el operador de la injusticia en el país, y Evo Morales ha retrocedido en los bloqueos. Posible que sea de coyuntura, que esto dure una semana y que vuelvan otra vez a agarrarse de los pelos, ¿no? Pero las encuestas dicen que la inacción de Arce lo coloca en uno de los índices más bajos y que entre Arce y Evo, pues Evo lleva la ventaja, pero con indicadores que están lejos de ese 50% de años antes, en fin. ¿Por qué menciono esto, Ronnie? Porque si ninguna de las dos fracciones, ni siquiera unidos, ya representan un peligro, entonces no hay necesidad de candidato único. Bueno, yo diría que tanto Arce como Evo obviamente son marionetas de un poder central. Las decisiones se toman en Cuba, no se toman en Bolivia. O sea, hay una gran estrategia, obviamente, que se maneja desde allá, no es misterio, y es muy difícil que Cuba se resigne a perder Bolivia, porque dos de sus operadores no se ponen de acuerdo. Uno se les ha salido del libreto, el otro ha hecho un muy mal gobierno, la economía se está cayendo, Arce está por debajo del 9% en las encuestas, Evo no está mucho mejor, llega quizás al 18, 19, que es muy lejos, como tú decías, de lo que se tenía. Van a venir con una solución. Y la solución es por las buenas, como dijo Evo, o por las malas. En Venezuela estamos viendo la solución por las malas. O sea, pierden las elecciones, pero palo, y como decían en Venezuela, con 5% del apoyo de la gente, o sea, los más pobres, se mantienen en el poder.
Bueno, entonces sucede que Cuba va a tener que tomar cartas en el asunto, ya las está tomando seguramente. Hay un sorprendente retiro de Evo, que se ha retirado, ha fracasado un poco su gran marcha. Creo que eso es deliberado, se la han hecho fracasar para mostrarle que ya no tiene el poder de antes. Evo un poco se le salió del libreto a los cubanos y yo creo que lo van a disciplinar, y si no lo disciplinan va a terminar extraditado, condenado por los cubanos y ajusticiado por los americanos, ¿no? Entonces, por un lado. Entonces, yo creo que va a surgir una alternativa electoral del MAS que tenga alguna posibilidad, o si no, va a haber un gran fraude o no van a haber elecciones. O sea, en Venezuela se tuvieron que ya quitar la careta, no pueden pretender ser un régimen pseudo democrático, son duros y fuertes de entrada igual que Cuba. Esa es algo que, digamos, Cuba va a tratar de evitar en el caso de Bolivia, pero si es necesario lo va a implementar, porque más grande es mantener el control del país y de todos los recursos que ellos pueden generar. O sea que ante eso... Estamos frente a un gobierno débil, no sé si coincides con esa caracterización. No, por más que la dictadura venezolana esté en su peor momento, sigue siendo dictadura y mantiene el control del Estado. No es el caso de Arce. Es un gobierno que no hace nada. Es un gobierno que ha perdido popularidad no por hacer, sino por no hacer. Bueno, Evo Morales logra un consenso nacional, todos contra Evo. Hay una fracción que, como tú dices, podría llegar a un poquito más del 20% que podría apoyarlo, pero están en una situación muy mala. ¿Qué? ¿Van a hacer un golpe de Estado? ¿Hacen una elección y hacen un fraude del 30 contra 70 como en Venezuela? ¿Crees que eso pueda ocurrir en Bolivia? A ver, yo creo que el repliegue de Evo ya muestra un diseño diferente. Yo decía en mi artículo precisamente lo que acabas de decir, que el gobierno de Arce es extremadamente débil, y como decía mi profesor Samuel Huntington, el peor gobierno es el gobierno débil. No es un problema de izquierdas y de derechas. Es débil a no ser que se decidiera hacer un gobierno parecido al de venezolano, en que aplican la fuerza y la represión entonces se vuelven fuertes en otro sentido. Son débiles institucionalmente, son débiles democráticamente, son débiles electoralmente. Pero cuidado, tienen el monopolio de la violencia, de la fuerza, y eso es lo que está pasando en Venezuela. Yo estoy seguro que no quisieran pasar a esa etapa, pero si tienen que pasar, la van a pasar, y ese es nuestro peligro. Entonces, evidentemente aquí hay una ilusión de la oposición, de que cualquiera de ellos que les vaya relativamente bien pueden ganar las elecciones. Yo creo que eso es ilusorio, y si pueden ganar las elecciones no van a poder gobernar. Y el problema es obviamente de gobernabilidad, no es solamente ganar las elecciones. Tenemos que buscar una fórmula donde Bolivia tenga gobernabilidad y tenga paz social. Bueno, pero Ronnie, mientras exista el MAS eso no es posible. O sea, da lo mismo que sean 20 candidatos de oposición, con uno muy fuerte que concentre el voto popular, o un candidato único que el resultado es el mismo, por lo que tú dices. El MAS no va a soltar el poder. Bueno, pero hay una cosa muy importante dentro de eso. No es la oposición quien está venciendo y doblándole la mano al MAS, es la economía. Y la economía no se va a resolver bajo un régimen masista, por ideología, por incapacidad, por ignorancia, por todo lo que ustedes quieran. La economía se va a resolver. Eso pasa por el poder, Ronnie, eso pasa por el poder, por quién gobierna. Y el punto es cómo llegar. Las elecciones son una vía. Te oigo y parece que estamos ya condenados. Ya hay el resultado de la batalla. Es decir, ¿para qué ir a las elecciones? Para nada. Para que después se declaren igual ganadores. Porque tú no das una salida. Tú dices, bueno, acá el MAS se queda a como dé lugar. Vale. Entonces, no vale ni ir a las elecciones. ¿Para qué cambiar el padrón electoral, Ronnie? Ya el resultado está redactado. Porque resulta que esa quedada a como dé lugar está condenada al fracaso. Porque ellos no tienen la capacidad de revertir la economía. No hay forma.
Bolivia es un enfermo grave en estado casi comatoso que requiere una gran transfusión de sangre que no viene de sí misma, la sangre no está dentro de Bolivia, está afuera. Y esa es la verdadera palanca de la oposición. Solamente un gobierno con consenso interior y prestigio internacional puede resolver este tema. Un gobierno como el que hizo Paz Estenssoro con Banzer, ¿no es cierto? Y tenían al MIR de Yapa, y entonces en esa alianza pudieron estabilizar el país. Hoy día no hay esos grandes actores, pero tenemos que buscar la fórmula para que el país se estabilice, porque si no, ¿para qué quiere un país que se está hundiendo cada vez más? Al que van a tener que someterlo a... Lo has dicho, para hacer narcotráfico. Exactamente. Recordarás Vamos el 17 de hecho, Venezuela no había nada en los supermercados. El propio Maduro aplicó un 21060 en Venezuela y cambió las normas de la economía. Pero acá es peor porque no tenemos ya de qué vivir, ¿no? O sea, la economía es un factor terrible. Pero te estoy hablando a corto plazo, te estoy hablando del próximo año, de las elecciones del próximo año, ¿no? Entonces, el próximo año Arce va a estar en pie, el gobierno no se va a caer solo, aunque hay alguno dice está tan mal las cosas que va a renunciar. Bueno, me parece son más expresiones de deseo. El tema es que el MAS está dividido. Como tú dices, Cuba intentará unirlos, en fin, pero está muy difícil. Se han dicho cosas bárbaras y bueno, no sabemos cómo derive esto. Evo no va a rescindir su candidatura. No sé si tú coincides en eso. Evo no va a rescindir, ni porque los cubanos ni los rusos le digan que se vaya, Evo no rescinde su candidatura. La única forma que tiene Evo para imponer su candidatura es por la violencia. Sí. Y hemos visto su retiro, el fracaso de su marcha y su retiro sorpresivo, porque ha vuelto con la cola entre las piernas al Chapare, ¿no es cierto? Yo entiendo que lo van a inhabilitar igual, va a estar inhabilitado, pero tiene que haber alguna fuerza que posiblemente viene de La Habana que lo tiene que restringir, porque si no, él va a hacer caer a su propio gobierno. O sea, si se cae Arce, cae en manos de Choquehuanca, que no le conviene a él, o más abajo, pero la crisis económica se los está comiendo. Entonces resulta que ellos tienen que encontrar también una salida si quieren permanecer en el poder, y la salida solamente se da con un consenso para restablecer la economía. Y para eso la solución de la economía boliviana no está en Bolivia, está afuera. Es el gran apoyo internacional que se tendría que tener para estabilizar la economía, pero en dos formas, no solamente la parte económica, sino la paz social. Porque aquí hacemos un programa de ajuste acá y se nos rompe la paz social, o si no mantenemos la paz social no podemos hacer un proceso de ajuste. Entonces ahí tenemos que encontrar una fórmula. Bueno, pero eso no es en manos del MAS, eso no le entra a la cabeza al MAS, eso solo es posible con alguien de la oposición. Pero veamos la oposición, Ronnie. El péndulo iría hacia la derecha, es decir, después de haber vivido 20 años con el MAS, el péndulo electoral naturalmente podría ir a la derecha. Pero mira, ¿qué opinas? En la derecha están todos divididos: Branko Marinkovic, Rubén Costas, Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa y uno de los emergentes, Agustín Zambrana, cuyo delegado ha estado con Trump en Estados Unidos. Son muchos, ¿no? Y me olvido de algunos otros. ¿Cómo ves a la derecha en Bolivia? ¿Cómo ves a la derecha en Bolivia? Primero, no es derecha. O sea, no es liberal. Vamos a decir, puede ser derecha, pero no es liberal. Si vamos uno por uno, yo te podría decir que sus defectos de liberalismo son muy grandes. ¿Ok? En el caso, voy a tomar un ejemplo, el caso de Manfred. Manfred, siendo alcalde, se va a China, invitado por una empresa con todo pagado, ¿no es cierto? Y decide traer él ante sí mismo esa empresa a hacer un ensamblaje de buses eléctricos en Cochabamba. Ese es estatismo puro. O sea, ¿qué hace el alcalde metido en negocios, trayendo empresas? En Estados Unidos eso estaría prohibido, uno no puede viajar a costa de una empresa y es prácticamente corrupción. O sea, liberal Manfred no es. ¿Con quién se está alineando? Con los chinos. De la China y de ese lugar no van a venir las soluciones económicas para Bolivia.
Y así podríamos seguir los otros candidatos por ahí, con más y menos, no son verdaderamente candidatos liberales. Muchos de ellos vienen de una tradición más bien estatista, una antiliberal. Muchos de ellos se han caracterizado por ser enemigos y rivales de Sánchez de Lozada, que ha sido el último y único presidente liberal creo que hemos tenido en tiempos recientes. O sea que Branko Marinkovic, no me digas que no es liberal. No es liberal, no es liberal, ¿No? Absolutamente no. Es de derecha, es conservador, es casi reaccionario quizás en sus posiciones. Él no cree en las elecciones primarias. ¿Por qué? Porque en las elecciones primarias la gente decidiría quién es el candidato de oposición. Ellos prefieren sentarse entre ellos y decidir entre ellos a quién nos van a dar de candidato ellos, sin ninguna posibilidad de que la gente decida y juzgue quién es el mejor candidato. Esa es una posición antiliberal. Hay que tener candidatos. Antes de que la gente elija, primero hay que tener candidatos. Y estamos viendo la lista de candidatos. ¿Ninguno te gusta? ¿Ni Tuto Quiroga? Mira, más allá del gusto o el disgusto, ninguno de ellos solo puede hacer nada si no se unen por un mecanismo transparente. Las primarias y un voto... Después vamos a las primarias. Pero, Ronnie, el punto es que están divididos. Y no sé, tal vez entre Tuto y Manfred destacan del resto. Pero si no aparece alguien que destaque de verdad, a pesar de la crisis del masismo, no veo solución. Correcto. ¿Qué vas a hacer? Posiblemente Manfred tiene una mayor convocatoria social porque ha sido alcalde, es más popular. Tuto no tiene base social, o sea, él acabó con la ADN, que era su cuna de origen, ¿no es cierto? Eso te duele. Sí, pero me duele por lo siguiente, porque perdimos el único partido de centro-derecha que teníamos. Y un partido que había ganado 2 elecciones, etc. No, de derecha, no de centro. De derecha, pero democrática. Al final de cuentas, ADN era un partido activamente democrático, ganó 2 elecciones, hizo pacto por la democracia, hizo alianza, acuerdo patriótico, etc. Pero ese partido no existe más, ¿no es cierto? Y Tuto en las últimas elecciones a veces pasaba del 2 o 3%, pero o sea, no tiene base social. Nuestros amigos les gusta, lo escuchan, parece muy racional, pero no representa a nadie socialmente. O sea, no es un candidato con arrastre. Entonces va a depender de quién que vote en las élites. Yo no creo que Tuto alcanza para ganar una elección solito. Lo probó el 2005, el 2006, la primera elección donde ganó Evo Morales. Tuto era el único candidato y todo el mundo le apostó a Tuto y no le alcanzó. Y no le alcanzó cuando era el único por consenso, venía saliendo de ser presidente, etc. Entonces no tenemos una buena perspectiva en ese lado del electorado. No quieren unirse, cada uno se le ha venido se ha puesto la golosina de ganar el gobierno solito y no lo va a lograr. Mira, Ronnie, es que hay una frase célebre de Quiroga, ¿no? Hay sumas que restan. Entonces, no sé si los unes a todos, el resultado es distinto, ¿no? Es que no es unirlos, ese es el detalle, querida Amalia. Es una coalición donde no se suman todos, sino se elige al mejor. Y no lo eligen ellos, lo elige la gente. ¿Quién sería el mejor? La gente tiene que decirlo. Por eso que no quieren someterse a una primaria. Todavía es prematuro, todavía ninguno ha dicho no quiero. Todo el mundo ha dicho pero. ¿Cómo ves los que quieran, los que no están en el MAS, no están en la derecha, porque podríamos discutir si son liberales o no, pero derecha son derecha? Y en el centro quedan pocos, ¿no? Ahí está Vicente Cuéllar, que ha logrado una alianza con Juan del Granado, tu eterno contrincante. ¿Alguna perspectiva de que ellos puedan arrastrar un cúmulo importante del electorado? No, están muy jóvenes, muy nuevos, muy desconocidos, pero jóvenes políticamente. Pero yo creo que si tuviéramos un proceso de unos 3-4 meses
en que hay una lista de, digamos, 6 candidatos posibles, los que tú has nombrado y algunos otros. Y esta gente entrara primero en campaña. Lo primero que harían es un poco quitarle el protagonismo a esta pelea fratricida de Evo y Arce, que es todo lo que nos entretiene todos los días. O sea, no hay oposición, no hay propuestas, no hay personas, no hay debates, no hay nada. La oposición está perdida. Entonces, por lo menos que empiecen a actuar, a salir a las calles, a buscar a la gente, a proponer cosas, y no estemos de espectadores mudos mirando esa pelea entre estos dos caballeros. Entonces, por lo menos les daría cuerpo y tiempo para ir formando una candidatura. Y quién sabe si surge un candidato nuevo y que la gente, que enamore a la gente, y la gente diga, mira, de estos no me gusta nadie, pero me gusta esta muchacha joven o no joven, esta mujer de Santa Cruz, de no sé dónde, que tiene una imagen diferente, tiene ideas claras. Y bueno, van a una votación y esta persona gana la votación. Y todos los otros se comprometen a apoyar esa candidatura. Esa candidatura tiene posibilidad. Bueno, en esa línea está la señora Amparo Vallivian, ¿no? Que quiere elecciones internas abiertas donde todos, no importa si tiene personería, si tiene posibilidad de inscribir su candidatura, hagamos ya con la ilusión de que ella puede ganar y que si al ganar alguien le va a prestar una personería. Pero, Ronnie, primero, un candidato único por cualquier vía, es posible si hay un peligro inminente en el MAS. Y de momento lo que vemos en el MAS es una confusión, es que los dos, ¿no?, están cayendo por la ley de la gravedad política, ¿no? Como fuera, la pelea esta los ha desgastado a ambos. Y bueno, al otro lado ahí tienes los nombres que te he formulado. Y hay otro problema, a diferencia de Venezuela, Ronnie. Es que en Venezuela las elecciones eran presidente y vicepresidente. En Bolivia es presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Y entonces ningún partido va al suicidio político. Es decir, no hay forma de decir yo apoyo a Maclín presidente, pero presento mi lista propia de senadores y diputados. Tú sabes, el partido que no tiene senadores y diputados no existe. ¿Quién va a rescindir la política por el vecino? Uno puede retirar su candidatura, pero deja los candidatos a diputados y senadores. ¿Sabes? Este no es un problema menor, Yo he hecho una propuesta al respecto. Y la propuesta es que se presenten las candidaturas con sus listas de senadores y diputados sin candidato a la vicepresidencia. Solamente el candidato a la presidencia. Entonces, vamos a decir, en La Paz, tienes a los 6 candidatos con sus listas. Pero como es una elección abierta, tú puedes elegir el candidato de la lista 3 a la presidencia, el senador de la lista 5 para la primera senaturía, y empiezas a mezclar a la gente que tú crees que es la mejor. Entonces se produce un tramado, ¿no?, entre las diferentes candidaturas, y de tal manera de que si el candidato número 3 es el que gana la presidencial, su lista de senadores y diputados es un entramado de senadores y diputados de la suya y otras listas que elige la gente. Muy confuso. Pues porque tú puedes elegir al candidato 3 a la presidencia y al senador fulano de tal pues como tu primer senador. No se puede. No se vota. Tú eliges presidente y vicepresidente junto. No eliges el presidente de una lista y el vicepresidente de otra lista. Eso no existe en Bolivia. No. Ha habido, claro. Jaime Paz ha tenido de presidente a Ocio, ¿no es cierto? En los acuerdos, el acuerdo que hicimos nosotros con la democracia cristiana. Los acuerdos. Ahora no hay esos acuerdos. Es que estos acuerdos se llevan a cabo en la primaria. Antes de la inscripción de los candidatos. Por eso la primaria tiene que ser previa a la inscripción de los candidatos. Tú estás en lo correcto. El momento que alguien se inscribe como candidato a la presidencia, ya no suelta. Pero esto es antes de la inscripción. Y solo los diputados que son elegidos, que no son por la plancha del partido, ¿verdad?
Eso sí, tú puedes votar uno de un partido, el otro de otro partido por tu circunscripción. Eso sí puedes. Y puede haber un acuerdo como los franceses, ¿verdad? Que partidos se retiraron para votar por el candidato que tenía más fuerza en cada circunscripción. Eso se puede, pero cada uno con su plancha. Entonces, ese es otro obstáculo, Ronnie. Y el otro obstáculo concreto es que tú tienes que tener un consenso con estos candidatos, no unos que uno quisiera, estos candidatos. Tú tienes que convencerlos a estos, no a los 20,000 que no tienen partido ni ningún chance, que todos quieren participar, unos 50. En mi cuadra tengo 3 candidatos que quieren ser candidatos a la presidencia, y en cada cuadra habrán otros 3, ¿me entiendes? Pero te pongo el ejemplo de tuto. Convencer que sea una necesidad. Y yo no veo que la gente sienta que sea una necesidad porque ve al MAS caer en picada. Claro, y esa es una ilusión, porque yo creo que nos pueden hacer una cámela. ¿Sabes qué es lo que hace la cámela? Que a último momento te cambian de candidato. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en Estados Unidos? Los demócratas estaban tirados en el suelo llorando con Biden y ahora están bailando Macarena. O sea, es un cambio tremendo, ¿no? Bueno, eso ha pasado aquí en Estados Unidos y Kamala va a ganar las elecciones. La candidata nueva, todo lo que quieran decir, cambió la dinámica total. ¿Qué pasa si el MAS nos cambia de candidato? ¿Vamos a bailar que Macarena o ellos van a bailar Macarena? ¿Y qué vamos a presentar nosotros? Por ejemplo, un tuto que no tiene base social, pero que es el resultado de una elección primaria donde han participado 6 partidos y finalmente la gente, no los jefes de los partidos, eligen a él. Él es otro tuto. Ya no es el tuto de hoy día. Sería el tuto del consenso, el tuto que aglutina. Bueno, ya tiene otra personalidad y otro perfil. Pero el tuto de hoy, como es hoy, no tiene ningún chance. No tiene ningún chance. Ninguno de ellos tiene chance. Necesitamos darles alguna infusión de energía, de popularidad, y eso solamente lo da el voto popular. Solamente lo da el voto popular. Lo primero que se tiene que hacer es convencerlos de esa necesidad, y todavía nadie los ha convencido. Tal vez Ronnie McLean tendrá que visitarlos uno por uno, ¿no? Acompañado, no sé, de un obispo, de un, no sé, si los protagonistas no están convencidos, no hay nada que hacer. De acuerdo. Con eso. Porque, sí, como dicen, si seguimos haciendo lo mismo, no podemos empezar a esperar resultados diferentes. O ellos cambian o se hunden, y nos van a hundir a todos, porque esta es la oportunidad. O no, eres muy pesimista, porque también es posible que de manera, no sé, naturalmente política, en medio de la campaña, la gente se incline por uno de los candidatos, por uno de los 6 o 7. La gente se incline y concentre su voto. A veces la gente toma esas decisiones por unos mecanismos que no se han desentrañado todavía, pero es posible, la gente concentra el voto en un candidato. Lo hizo el 2019, ya no lo quiso hacer el 2020. ¿Por qué? Porque surgió Camacho en Santa Cruz, que le quitó el apoyo a Mesa y se acabó la cosa. Y hoy día vamos a tener ese proceso. Tenemos varios candidatos cruceños, otros que no son tanto, pero ninguno lo veo yo con la fortaleza para ganar. Ahora, es una apuesta fuerte el decir, bueno, vamos hasta la elección, pero los riesgos son muy, muy altos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Ronnie, vamos a seguir tomando el pulso a esta posibilidad y seguimos viendo cómo marcha, cómo nos acercamos a las elecciones, como tú dices, si es que se hacen las elecciones. Yo confío en que sí. Yo creo que la debilidad de Arce lo obliga a llegar a ese compromiso político, las elecciones, porque por sí solo no puede no hacerlo, ¿no? El país se le vuelca, no está en condiciones de enfrentar un levantamiento popular, es que no tiene la fuerza para hacerlo. Bueno, el opositor más fuerte, no cabe duda, de lejos el opositor más fuerte es Evo. Me parece que a Evo lo están desactivando
las fuerzas mayores que vienen de allá. Sí. Permítame que te haga una cita que he leído muy interesante. Hay un biólogo evolucionista americano que se llama Edward O. Wilson, que dice que hemos llegado al siglo XXI con los instintos del hombre de piedra, las instituciones del siglo XIX y tecnología casi divina. Esa es nuestra contradicción. Tienes toda la razón, ¿eh? Los instintos del hombre de piedra. Sí, que al final son buenos, porque es el instinto de la sobrevivencia, y a ver si a esta lista que te he dado le entre la sobrevivencia política, le entre el instinto, ojalá. Ojalá, ojalá. Y permita la evolución. Gracias, Amalia. Un gusto enorme. Gracias por la entrevista. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.